que da la vida. Un espacio diferente y creativo para descubrir a interesantes personajes. Pensar es clave por la 92.9. Muy buenas noches, Pensar es clave. Miércoles 21 de marzo. Hoy día estamos con un amigo de la casa, con un amigo también personal, a quien quiero mucho. He tenido la oportunidad de trabajar con él en la radio. Además es bueno porque él es culpado e insultado sistemáticamente en las redes sociales, lo que me produce una simpatía inmediata. A mí, cada vez que hay alguien que es insultado sistemáticamente en las redes sociales, me produce cierta afinidad, simpatía, no sé cómo decir. Él es Jorge Baradit. ¿Cómo le va, amigo querido? Hola, Federico, ¿cómo estás? Feliz por estar acá. Ya nos mandamos un programa completo antes, ¿cierto? Sí. Oiga, amigo querido, a ver, nosotros vamos a hablar de muchas cosas hoy día, claro. ¿sí? Y por de pronto vamos a hablar de la trilogía de la historia secreta de Chile, sin duda. Es parte de la trilogía este último ¿libro? Este último disco. Fantástico. Ahí vamos a hablar. Este último libro. No. Sí. Perfecto. No, perfecto, ¿te fijas? Claro. Es por eso que la gente insulta, porque ahora hay días que es comunista y otros días que no se sabe. Soy anarco alienígena. Eso es lo que pasa. Claro, como los de Sinergia que les preguntaron qué tipo de música hacían. Metal pájaro. Claro. Helicóptero, Federico. Claro. Helicóptero. Oye, ya, pero espérate, a ver, eso es muy buena, cómo te tratan de comunista. Sí, pero claro. Así rabiosamente. Sí, lo que pasa es que este país, una de las claves del funcionamiento decente de este país dentro del contexto latinoamericano es su orden. Perfecto. ¿No? Este país es Hermosilla y Quintanilla. Son personas que saben muy bien dónde va el archivo, saben muy bien que la H va en la H, pero si tú le dices, mira, la H la puedes poner en la O, colapsa. Claro. Y se va al carajo. Porque la H después de la O es una expresión Por supuesto, y es de sorpresa además, y es de emoción, es de descubrimiento, es una eureka. Y los Hermosilla y Quintanilla no están para eurecas, pues. Entonces ellos quieren ordenar y las cosas se definen de esta manera y de otra. Pero lo que podríamos hacer, Jorge, es efectivamente transparentar. ¿Eres comunista? No, pues. No, si eso es lo más entretenido. Claro, no. Eso es maravilloso. No, y el problema es que lo digo 1000 veces. Ahora, y aún así. Y aún así no. Es una especie de persistencia de la visión. Vamos a hacer un comunicado oficial. Por favor, música de comunicado oficial. Banda número 1, informamos a la comunidad del territorio nacional que don Jorge Baradit no es comunista. No es comunista. Cambio. Perfecto. Dadas las circunstancias del país y los últimos hechos. Exactamente. No, queremos decirle a todos los chilenos. Claro, pero te fijáis que era muy ordenado, muy disciplinado, ordenado y preciso. Y a mí me gusta cuando baja el tono, porque esta cosa, aquí tenemos todo controlado, señores. Si la cosa no es al lote, claro. Entonces el problema es que aquí los comunistas los tenemos identificados. A todos. Claro. Yo estaría muy identificado, aunque no lo fuera. Claro, aunque no lo fuera. No, yo creo que soy como una especie de avestruz con bototo. Claro, una gallina con labios. Bueno, verde. Yo me siento muy identificado contigo, salvo por una cosa. Que yo hay días que me tratan de comunista y hay días que me tratan de fascista. Claro. De facho, más bien, porque fascista sería estaría muy cerca del comunismo, del nacionalsocialismo, ¿no? Pero un día, hay días que me tratan de facho. ¿Qué te pasa, facho? Tal por cual. Y hay otros días, ¿qué comunacho? Dependiendo de la cota. Ya. Sí, es que uno... En la cota 1000 yo ya soy comunacho. Es que uno tiene que encontrar su ecualización, porque lo raro de Santiago es que es como esta especie de dial de radio, ¿cachai? O de donde uno se mueve, pues, 5 metros más allá de Plaza Italia, no, ya te estás poniendo comunista, pero entonces un poquito, y de repente encontráis tu calle. Demócrata cristiano, en la Plaza Italia. Exacto, define tu calle. Eso es súper importante, ecualizar, para coincidir, para ser parte del entorno. Maravilloso. Todo esto de ecología. Maravilloso. Estamos conversando con Jorge Baradit, que por supuesto nada de esto es a lo que venía. No, y nada de esto es cierto además, pero sí.
Pero también, pues, si esa es la gracia. Pero nada de esto es cierto tampoco, claro. Exactamente. A ver, ¿cuándo partiste con la historia secreta de Chile, con esta saga? ¿Hace como 10 años ya o no? No. ¿Cuándo? Pero eso es lo fabuloso. Es como esa sal de fruta que te decían, crees que siempre has estado con nosotros. Perfecto. No, en realidad fue el 2015. ¡No! Sí. Esto ha sido una meteórica carrera, Federico. Ay, pero espérate, hagamos una revisión. A ver, ¿cuál fue tu primer libro? No, mi primera novela es el año 2005. Sí. El año 2005 se llama Yggdrasil. Exactamente. Después vino, que tiene, como te decía una vez, tiene nombre de remedio. Exactamente. Claro, como Listeril. Un Yggdrasil cada 8 horas y estaba a las 8 horas. Exacto. Perfecto. Y esa, después vino esta misma novela, el año 2008, 5. Después, sí. Claro, sí, cumple 10 años esa novela. No te Entonces, puedo esa es la creer. maravilla. Lo que pasa es que en esa época no me conocía ni mi abuelita. Perfecto. Entonces, ahora estamos aprovechando que como ya me conoce más gente, estamos mostrando el material que se hizo antes. Después de eso vino Cal Fukura. Y si tú te fijas... yo Cal Fukura ya lo tenía. Tú calculáis. Ya lo tenía en mis libros. Y si tú te das cuenta, en mi larga carrera de nombres absolutamente impronunciables, ya ni escribí Cal Fukura 5 con S o con C. Claro. Y si Hidra ¿qué? Cal Fukura vino como a sentar. Ya. Exacto. Después publiqué una novela gráfica que se llamaba Policía del Karma. Sí, también Exacto. me acuerdo. Y eso era más legible y era una novela absolutamente impropia para niños menores de... Y era una novela policial. Sí, pues. Claro. Y era para niños menores de 35 años, porque de verdad que era bien terrible. Y después vino una nueva novela donde reincido y le pongo Yuskuma. Y hasta el momento no he logrado que la gente no diga Yukusma. Sí. Es una frustración personal. Claro, bueno, es que la dislexia es tremenda. La dislexia es parte de Chile. Exacto. Claro. Y entonces, después de eso, ya no quería escribir más. Y Penguin Random House me dice, pero vente para acá. Y yo le decía, no. Ahora, no cuando quiero. Penguin Random House había comprado solo la mitad de las editoriales. Claro, cuando solo había comprado la mitad. Claro. No, 3/4 de la... ya llevaba 3/4. Sí, 3/4. Porque ahora ya no queda ni una que no sea de Penguin. 3/4 del mundo son de Penguin Random House. ¿Ya? Sí. Y todos creen que el nuevo orden mundial viene por Putin y nada. No, es un largo trabajo. Es una casa editorial. Literario. Sí, claro. Claro. Entonces en ese momento me dijeron, oye, pero vente para acá. Y yo les dije, no, porque no quiero escribir más. Tú dijiste ya fue suficiente. Sí, estaba cabreado. Y entonces vienen y me dicen, oye, pero ¿por qué no describís un libro más relajado? Y movieron un fajo de billetes. Así. No, fíjate, no. ¿Ah? No, y sale ese olor como... No, porque tú sabes que los artistas no estamos preocupados de esas cosas. ¿Ah? Maravilloso. Entonces, pero tú tienes que decir, no, tú sabes que los comunistas claro, no estamos no, preocupados. por supuesto que no, nosotros no hacemos esas cosas. Perfecto. Y nosotros solo trabajamos por el bien de la humanidad, Latinoamérica y el compañero del partido. Perfecto. Y entonces me dijeron, pero haz esto que puede ser entretenido para ti, porque a mí me gustaba mucho la historia, siempre me ha gustado, me ha fascinado. Yo soy un historiador frustrado, entre otras frustraciones enormes que tengo. Perfecto. Vivo en un mar de frustraciones. Y entonces... yo dije, ya, ¿y qué sería esto? Mira, una cosita chica. Pero espérate, o sea, fue una sugerencia. Claro, y una cosita poca. Lo que pasa es que yo ya estaba haciendo eso en la radio. Yo estaba yendo al programa este que ya no existe, de los cabros de ¿cómo se llamaba esto? De Radio Cero, otra radio. Bueno, y no importa, no importa, sí, pero son radios. Verne Núñez, perfecto. Iván Juan Carlos Fau, claro. El pelado Fau y Iván Guerrero. Todos sanitos. Todos sanitos. Yo estuve con Verne Núñez este fin de semana. ¿Y saliste vivo? No, extraordinario. Yo los encuentro fenómenos a ellos tres. Fenómenos. Sí, cada uno en su raya. Sí, fue una pérdida al final del programa. Fenómeno. Y entonces yo iba para ese canal y contaba pasajes de la historia de Chile. Contaba el combate naval de Iquique, el combate de la Concepción, la vida de Portales, y la gente se reía mucho, lo pasaba muy bien. Entonces en Penguin Random House me dijeron, ¿y por qué no haces eso en libro? ¿Y por qué no hacemos el libro? Exacto. Entonces, Random. Pero yo lo pensé como una cosa menor. O sea, así como una chacotita, así, claro, un anecdotario. Absolutamente irresponsable. Al principio partió como un anecdotario. Me dijeron, haz cosas divertidas. Y la verdad es que esto se salió de control rápidamente. ¡Wow! Y quedó la escoba. Porque pasó que no era solo un anecdotario. Pasó que no solamente era historia, no era tampoco narrativa, era un bicho raro
como tuve la irresponsabilidad del que no está diseñando algo. Exactamente. No, es que tú estás diciendo algo súper relevante, George. No, a ver. Porque estáis diciendo que básicamente cualquier proceso innovativo es fundamentalmente una irresponsabilidad. Absolutamente. Y entiendo cuando dices irresponsabilidad, ¿cierto? Sí. Porque estáis diciendo que tú, la única posibilidad que tenías de innovar en ese campo era fundamentalmente la que te daba el no ser historiador. Una de las cosas, claro, importantes Claro, porque era un esa, historiador por supuesto. tiene una serie de metodologías Exacto. y una serie de cosas que no le permiten entrar en esa zona oscura la Sí, mayoría de las veces. sí. Que es un poco lo que ha pasado la mayoría de las veces Lo que con pasa la es- innovación a partir del siglo XX, ¿no? Por supuesto, uno de los problemas es que la receta para la innovación funciona hasta cierto punto. Hay supuesto. saltos que tienen que ver con el vacío, con la caja oscura, Con el riesgo. tiene que ver con el riesgo y tiene que ver también con leer el momento, y a veces ni siquiera con eso, a veces tiene que ver con la casualidad directamente. Ya, perfecto. A veces tiene que ver con el inconsciente directamente. A veces es una suma es un nodo. El donde inconsciente convergen- de Jorge Baradit. El inconsciente de Jorge Baradit, Qué que es linda una cosa, frase es una esa. cosa terrible. Ya, perfecto. Y entonces, en ese momento, yo definí irresponsablemente, te repito, qué es lo que yo quería hacer. Y lo que quise hacer resulta que entroncó o hizo tono con lo que mucha gente estaba esperando. Y fue una explosión maravillosa. Y además hay que decir que esto, por esas cosas de la vida, que también ha ocurrido en muchos momentos de la historia, por favor, se alineó con una serie de personajes que estaban más o menos en la misma, como Francisco Ortega, Claro, claro como, que sí. ¿cómo se llama el Carlos Vaso estaba en eso, Carlos está Vaso, Carlos Tromben, Perfecto. está el otro. Alberto Sepúlveda, Alfredo Perf- Sepúlveda. ¿Te fijas? Un montón, O sea, Alberto y que, Rojas. y que cuando la gente dice, no, pero no puede ser casualidad, porque Claro. habían 4, 5, 6, 7 gallos en Chile en ese mismo... Bueno, Exacto. perdón, no pasó en Italia con el futurismo. Por supuesto. Perdón, por no pasó supuesto. en Europa con el SIAM, con el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, no pasó en la década del 80 con el deconstructivismo en el ámbito de la arquitectura. Sí. O sea, por favor, ha Cuando pasado... hay, por Ahí supuesto, les tiro de muestra un Sí, botón nomás, claro que ¿cachai? sí. Pero por supuesto, si ahí es donde viene, eso es lo que se llama zeitgeist. Exacto, el cuando- espíritu de los tiempos. Exacto, cuando una idea está circulando en el aire, claro, una idea está Te circulando fijáis en que el me aire. pongo como así, como Sí, para ahí así es como la pose de la mantis. Claro, es kung fu Lo que pasa arquitectónico. es que lo bueno es que aquí la gente que nos está viendo en www.radiolaclave.cl puede ver. Hay que hacerle monito. Exacto, Hola, no, hola. uno puede, además la gente puede revisar cuántas veces quiere esta conversación en YouTube y en Sí. nuestro sitio, porque ¿sabéis lo bueno de esto? Que esta es radio no perecible. Ah, fantástico. Eso es lo que yo descubrí que hacía. Es Radio buenísimo. no perecible. Ya. Hay radio perecible, extraordinaria también. Sí, claro. Pero que en 3 días más está mala, como la leche. Que Claro. se cortó, ya no sirve para nada. Ya Es, no puede es como, hacer. es como el agua, ¿no? Corre, y uno se Esto sienta a mirar esto es no perecible. el río. Esto es no Exacto. perecible, claro. Fantástico. Perfecto. Entonces, lo que pasa es que, claro, como tú dices, hay momentos de la historia donde las ideas están en el aire. Hay ciertas problemas que están ocurriendo. Si uno ve la sociedad o un país como un organismo, hay ciertos dolores de guatita, hay pesadillas que está teniendo y hay cosas que está queriendo, ¿no? Igual que una persona que no sabe lo que le pasa, que está medio bajoneado y de repente alguien le dice, oye, y si pruebas, ¡pum! Y se Espérate, hoy esa gente de random hay que decirle, hey, le pegaste. Buena onda. Sí, Gonzalo Eltech. El Entonces, Tech. el Tech le fue tan bien con su evaluación que ahora lo reclutó Penguin Random House España. ¿no? Joder. Y está, claro. Y está allá, tío. Está en Barcelona. Y es chileno. Pasándolo pésimo. Upa. Porque por Dios que se pasa pésimo. en Ahora, pero Barcelona. espérate, y desde allá, Sí, que claro. te tiren para allá, No, hombre. tranquilo. Yo soy un hombre tranquilo. Ya tengo 48 años. Pero espérate un poco, si ya nadie está diciendo lo contrario. No, me refiero Pero a que seáis tranquilo allá. No, tranquilo, Oh. claro. Bueno, la cuestión es que, claro, había una idea en el aire y a mí me encanta la idea voy a utilizar una palabra muy grande, ¿no? Pero para que se entienda. ¿Ya? Me encanta la idea del artista más que como un hacedor, como un medium, ¿no? Perfecto, me interesa que un tipo perfecto, que un canal. claro,
tipo que está conectado con el espíritu del tiempo a muchos niveles, visuales, científicos, artísticos, un tipo que está poniendo creativos, con la antena en todos lados. Desde este estudio de radio de Campus Creativo. Exacto. Entonces, cuando tú estás con las antenas en muchos niveles de conocimiento distintos, internamente la cabeza produce síntesis de algunas maneras, ¿no? Y esa síntesis a veces uno tiene la capacidad de proyectarla, ¿no? En la forma de obra, en la forma de libros, y mientras más afinadas estén esas antenas, el producto más sentido le hace al tiempo, ¿no? en el que está metido. Entonces, claro, todos estos señores que nombramos recién estaban con las antenas bien puestas, y pasó que sin saberlo, a ciencia cierta, tenían la idea, el dolor de guatita de que parece que había algo con nuestra identidad, con nuestra historia, que es más o menos lo mismo, y con una necesidad de conocerse, de saber quién cresta eras, dónde estabas parado, de dónde venías, ¿no? Para entender también para dónde vais. Y que además está muy sintonizado con, insisto, es lo que tú decías ahí, el zeitgeist, el espíritu de los tiempos, básicamente a nivel global. O sea, en Europa es... no quiero transformar Europa en la tierra prometida, aun cuando está súper cerca. Ahí se parece harto. Está súper cerca. Pero en Europa es inconcebible la historia contada desde una sola perspectiva. Por supuesto, no existe este concepto de la historia oficial, por decirlo así, en la historiografía moderna, ¿no? Y nadie se molesta tampoco, por supuesto, ¿no? O sea, ¿cómo vaya a entender el Franco en España, o no sé, o los bolcheviques si no lo miras desde distintas perspectivas? Sí, por supuesto. ¿Te fijas? Y eso es súper relevante, porque de alguna manera tú y este grupo de personajes, ¿sí? Como Francisco Ortega, etcétera, lo que hicieron fue regalarnos a nosotros la posibilidad de hacer una lectura más abierta y también, ¿por qué no decirlo?, más profunda, más diversa de nuestra historia. Después uno verá, pero por supuesto, si existen carreristas y o'higginistas en la historia de Chile, tendremos que contar la historia al menos desde dos perspectivas. Por supuesto. ¿O no? ¿Cómo vamos a estar contándola solamente de la perspectiva de O'Higgins? Mira, yo lo he hablado esto con historiadores, y el gran regalo de esto, más que el contenido mismo, es la posibilidad de disentir, ¿no? La posibilidad, el regalo de descubrir que en realidad existe algo así como un punto de vista, y que ese punto de vista te permite saltar por encima de chauvinismo. Por ejemplo, alguna vez lo conversábamos, para el centenario de la Primera Guerra Mundial, el 2014, este año es el fin, ¿no? Claro, el fin del centenario, el fin de la Primera Guerra. Claro. Se escribieron biografías sobre Churchill. Perfecto. No todo el mundo sabe que Churchill tuvo participación en la Primera Guerra Mundial. Claro, pues. Y de hecho tuvo una participación directa con respecto a Chile, ¿no? En las batallas que se produjeron. Además, Churchill es maravilloso porque partió siendo corresponsal de guerra en África. Sí. Y ahí el gallo, de puro intruso, él lo que terminó fue haciendo... fue terminando en primera fila, sí, en batalla, digamos. Por supuesto. Es alucinante. No, el tipo es un tremendo personaje del siglo XX. Y las dos biografías, una decía que Churchill era un gran estadista, un tipo visionario, una persona que fue capaz de sacar a su país de la oscuridad y llevarlo al triunfo, un tipo con una carrera militar envidiable. Y la otra biografía decía que había sido un alcohólico que golpeaba a su mujer, un desgraciado, maldito, psicópata, asesino. Claro. Y no había ningún problema, porque en realidad tú descubrís que se complementan. Porque primero, la estupidez, hay un viejo chiste que dice: si tuvieras que elegir presidente para tu país y tuvieras que elegir entre un alcohólico justificador de asesinatos, viejo pervertido, y un vegetariano amante de los animales y de la naturaleza, ¿cuál elegiría? Y estáis describiendo a Churchill y a Hitler, ¿no? Hitler era vegetariano, amaba a los animales y era un tipo muy bueno con los niños. Entonces tú descubres que todo tiene multiplicidad de capas, todo tiene multiplicidad de ángulos, nadie es un dios, y que toda esa visión de la historia de un país mitificada
es un daño tremendo, ¿no? Es un tremendo daño porque la congela en un momento y la hace inaccesible y la convierte en un panteón de monos animados, que no le sirven a nadie. Además, Jorge, encuentro maravillosa esta conversación. Además, yo quiero agregar algo más, que justamente parte del signo de estos tiempos es justamente la diversidad y la superposición que terminan por configurar algo así como lo que nosotros llamamos cultura. Sí, claro. La cultura postmoderna, o a esta altura ya supermoderna o hipermoderna, porque claro, pasamos desde la modernidad, ¿cierto?, durante el siglo XX a la década del 80 con la posmodernidad, ¿no? Y luego viene la hipermodernidad, o como queramos llamarla. De suyo es superpuesta grunge. El llamado grunge. ¿Te acuerdas? Esta cosa como una serie de capas, una especie de patchwork, en donde tú dices, bueno, pero ¿cómo? Aquí hay de todo un poco. Sí, bueno, claro que hay de todo un poco. Sí, porque pasamos de una realidad unívoca, que era muy coherente con esta historia que se contaba solo desde una perspectiva, a una realidad, por lo menos, digo yo, multívoca. Sí. Es que es muy, claro, es muy bonito, porque en el fondo una de las cosas que ocurre y que es muy atingente a lo que estamos hablando, es que hubo un momento en que el ser humano que avanzaba en línea recta hacia el futuro, pensaba él que esto era una línea recta hacia el futuro y que iba dejando cosas atrás, de pronto como que choca con un muro, ¡puff! Y esto explota en distintas direcciones y el tipo mira hacia atrás y se vuelve consciente de que está en un proceso histórico. Se vuelve consciente de que es sujeto de historia. Y eso le permite tirar la mano hacia atrás, tirarla hacia el lado y descubrir que no está en una línea recta, sino que está en una red. Claro, puede acceder, maravilloso. Puede acceder a distintos contenidos, mezclarlos. La historia está a disposición de él. Claro. Y eso es maravilloso, como dices tú, porque descubre que cada persona, cada país, cada institución es un nodo desde donde se observa la cosa de manera distinta. Claro. Ahora, convencer de esto a la gente es medio complicado, porque en vez de eso, como que la gente tiende a pensar en general que cada una de esas son verdades absolutas. Exacto, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que decirle a la gente, de eso es lo que no se trata este juego. Exacto. Es porque al final, ¿qué ocurre? Ocurre que en la modernidad es como que hubiera habido una persona, un experto. Qué bueno es el tiempo hubiera habido. Sí, es maravilloso. Yo pienso, claro, un gringo se vuelve loco con eso. Hubiera habido. Si hubiera habido antes. Claro. La modernidad era un experto arriba de un escenario y 100 personas escuchando, ¿no? Claro. Luego, esto se ha convertido más o menos en todos con un micrófono y todos pensando que su posición es válida. Una de las cosas buenas que tenía la modernidad es que uno reconocía en estos modelos, qué sé yo, líneas a seguir, ¿no? Exacto. Personas a seguir, referencias. La referencia era una cosa maravillosa. Pero también tendían a congelar las cosas, ¿no? Entonces, esto de que todos tengamos... A anquilosarse esas posiciones. Entonces, esta idea de que todos tengamos un punto de vista válido, o por lo menos un punto de vista respetable, no es lo mismo que un punto de vista válido, ¿no? Y que por eso que es tan ridículo y torpe esto de, oye, mi opinión también vale. Claro. Si frente a Stephen Hawking te digo que déjame decirte que no, ¿no? Por ejemplo nomás. Entonces, es que es de una complejidad maravillosa. Sí, es maravilloso. Ahora, yo creo que estamos en la infancia de ese proceso, ¿no? Por eso que estamos a patadas y gritos. Ojalá que nos quede planeta para seguir. Yo también espero. Ojalá que nos quede planeta para seguir. Yo creo que sí. Bueno, fíjate que dentro de esto que me encanta conversarlo contigo, está justamente lo que hace Gilles Lipovetsky, el filósofo francés, en el mundo, por ejemplo, del vestuario y específicamente la moda. Cuando él dice, oye, la moda, hasta razonablemente la aparición de la minifalda, era un sistema unívoco. Sí, claro. Unívoco. Moda, ojo, no lo miren en menos. Moda no es otra cosa que el modo de, ¿cierto? El modo de vestir, el modo de presentar. Y entonces decía, claro, el sistema moda era un sistema unívoco. Sí, había una manera de vestir para los hombres y una manera o un modo de vestir para las damas. Listo. Claro. Y eso, si tú lo mirabas en 1915, en 1930, en 1940, un modo para los hombres. Usted no tenía que ponerse
creativo. Claro, salvo que fuese un personaje muy especial como George Bob Brummel, ¿cierto? Que era el primer dandy, ¿no? Sí. Pero en general usted no tenía que cuestionárselo. Sin embargo, aparece una pieza que se llama minifalda y por primera vez en la historia aparece una prenda que hay mujeres que usan y hay mujeres que no usan. Fantástico. Y por primera vez, claro, la moda se transforma en un sistema bífido. Claro. Y de ahí va adelante es historia. Al punto que llegamos a hoy a un sistema en donde la moda no existe. Exacto. ¿Por qué? Porque hay tantas modas o modos de vestir como individuos. Por lo tanto, no existe la moda. Mira qué maravilla. Sí. Y entonces, ¿qué se hace? Se liquidifica el sistema, Zygmunt Bauman, ¿cierto? Al punto que ahora no podemos hablar de moda, sino que hablamos de tendencia. Exacto. Fíjate qué maravilla, ¿qué es lo que es la tendencia? Es algo que nos llega. Estamos transitando hacia algo, pero no sabemos. Claro. Maravilloso. Ahora, lo que tiene eso, una de las cuestiones que tiene el arte o que tiene estas tendencias que son que prefiguran lo que viene, ¿no? Exacto. Entonces, una de las cosas interesantes... Pero son especulativas. Claro, son especulativas, pero tienden a prefigurar estructuras más complejas, como por ejemplo la política. Entonces uno podría decir, mira qué maravilloso lo que estamos haciendo ahora. No es que desde arriba, desde un punto autoritario desde arriba, esto lo estoy llevando muy a mi molino, por supuesto, se defina qué es lo que tienen que hacer desde abajo, sino que la tendencia es justamente esta idea de que el flujo y los meandros mentales, qué sé yo, de las personas terminan por sumatoria indicar cuál es la dirección, que eso es la tendencia en el fondo, claro, ¿no? Eso es el trending. El concepto participativo. Exacto, entonces que por acumulación lo que estaba faltando quizás, porque la tendencia finalmente también no es un algo, sino que es una herramienta de medición, exacto, es un gráfico que computadores y procesadores pueden conseguir. Entonces quizás se están dando los tiempos para que esos meandros mentales puedan ser interpretados y leídos y decodificados en la forma de tendencias, indicadores por procesadores, exacto, y podamos guiarnos por ello, ¿no? Hay una cosa maravillosa entre la tecnología, el inconsciente humano y la sociedad que a mí me encanta. Ahora, y que es un poco lo que yo intentaba escribir en 5. Es que George, nos queda... ojo, acuérdate que este programa está tan bien concebido que nos queda todavía la mitad del programa para hablar de 5. Claro, que es el nuevo disco, en realidad, el nuevo disco de nuevo. Disco, ¿viste? El nuevo libro, el nuevo disco que no es nuevo. Exacto. Que tiene 10 años, estamos diciendo, de Jorge Baradit. Pero... fíjate, para terminar, justamente esta idea que acabáis de lanzar, que es fenómeno, que lo interesante de esto, que igual como tú lo decías hace un ratito atrás en esta misma conversación, que el cilantro, no lo voy a interpretar, el cilantro es bueno, pero nunca tanto, porque claro, exacto, pasamos de un modelo en que había un señor allá arriba que decía, ¡se callan! Claro. ¡Yo sé lo que hay que hacer! Exacto. Y todos, sí, por favor. Ahora a un sistema en que todos saben lo que hay que hacer. Claro. Y entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es caer en la cuenta que el cilantro es fenómeno, claro, pero que hay que chantar la moto en algún momento, porque evidentemente hay gente que sabe más que yo de muchísimas cosas. Exacto. Y yo me entrego a ese conocimiento. Pero si yo me pongo a opinar de todo y me transformo en una suerte de pequeño gran dictador, exacto, y en donde todos somos estos pequeños grandes dictadores, por lo tanto empezamos a tener una suerte de olfato de la tiranía de las minorías, ¿cierto? O de la dictadura de las minorías, más bien, ¿cierto? Se empieza a complicar todo, porque si ya teníamos un Hitler, claro, y era complicado, imagínate que tengamos 3.428 Hitler, claro, yo creo en un estadio nacional. Claro, yo creo que lo que pasa ahí es que, como te decía al principio, estamos en la infancia de este proceso. Claro, estamos en la infancia de este proceso donde la gente no sabe qué hacer con el poder que tiene. Y lo ocupa de maneras cuestionables. Claro, a mansalva. Exacto, entonces de a poco se han ido encontrando ciertos protocolos. Yo, por ejemplo, encontré uno. A ver. Si usted me insulta, lo bloqueo. Maravilloso. Un protocolo inicial, así como para empezar. Si usted me amenaza de muerte, yo lo bloqueo. Perfecto. Es como que para empezar a ordenar las cosas. No, pero yo creo que es bueno. A mí me encanta que tú llames de alguna manera no a la moderación, porque yo sé que tú no moderado no soy. No.
Entonces, y me parece fantástico. Pero sí también decirle a todos nuestros radioescuchas Sí. que el mundo es como es la gente de 14 años, les guste o no. Perfecto. Entonces, o se suben o lo entienden, porque nadando al revés no van para ningún lado. Entonces, traten de entenderlo, Claro, traten de ver claro. para dónde va, porque esta es una ola, es igual que una ola. Las olas en el origen del tiempo de los seres humanos partió como una pequeña ondita, Claro. y a medida que ha avanzado la civilización, la cultura humana, esto ha ido agarrando una altura y una velocidad cada vez mayor. Esto huele a tsunami. Exacto, entonces en lo que estamos es o me surfea la ola Claro, o le pasa por claro. encima. Claro, y el otro que a mí me parecer acuña una frase espléndida para estos tiempos, Joan Manuel Serrat, cuando dice, nunca es triste la verdad. Ah, bueno, claro. Lo que no tiene es remedio. Sí, claro que sí, por supuesto. Fenómeno. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces, O se suben o se suben. claro, mira, aquí hay dos formas de enfrentar el mundo. Por supuesto que hay miles más, pero uno dice estas cosas para que la gente lo entienda. Existen los conservadores y la gente que no es conservadora. No le voy a poner apellido a esa. Y los conservadores piensan que hoy día está la escoba y que hay un pasado maravilloso al que hay que regresar, ¿no? Para solucionarlo. Y la gente que no es conservadora piensa que hoy día está la escoba y que hay un futuro donde esto se ordena y las cosas son mejor. Yo los invito amablemente a sumarse a esta última tendencia, donde sí, podemos diagnosticar una calamidad actual, un desorden, redes sociales descontroladas, mal manejo, todo eso, pero tengo fe en Chile y su destino, ¿no? Maravilloso, Hay que maravilloso. apuntar para adelante. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y en la segunda parte de este programa vamos a hablar de 5 de Jorge Baradit. Ya volvemos con Federico Sánchez y sus invitados, porque pensar es clave en la 92.9. Oye, eficiencia versus eficacia. ¿Qué me quieres preguntar? Yo soy feo, tú eres feo. No. Tú eres muy feo, Felipe, no te lo habíamos querido decir No, antes. y te digo pero- por qué no. Porque yo he conquistado a las mujeres más lindas. Pero es que porque las conquistáis, porque eres eficaz. ¡Bien, maestro! ¡Adelante! ¡Aplicaste bien el concepto! Federico Sánchez y Felipe Izquierdo están en la 92.9. Usted es eficaz si escucha este programa. Por ejemplo. Puede ser eficiente que escuche otro programa, pero esto es eficaz. Exactamente. Esta es la manera más corta de entender su existencia. Es el mejor. el mejor camino para entender su existencia. No es el camino. ¡Alabado seas! De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Clave secreta. 92.9. Somos conversación. Somos la clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Una manera diferente de conocer a interesantes invitados. Pensar es clave en la 92.9. Estamos de vuelta, Pensar es clave, miércoles 21 de marzo, conversando con Jorge Baradit. Ahora en esta segunda parte vamos a hablar de 5. Ahora, lo único que te pedimos, Jorge, por favor, que no vayas a hablar de Salvador Allende, ni Prometo. tampoco, por favor, lo único que te pido, por favor, que no metas entre medio el tema de Bolivia. No se te ocurra hablar del tema de mar de Bolivia, en fin. Yo sé que tú eres un gallo que te arrancáis con los tarros. Claro. Y nosotros aquí somos Tenemos- abiertos, claro. pero Tenemos que cuidar la forma. oye, qué increíble que haya todavía Sí, claro. proyectos de comunicación radiales en donde hay gente que estando a cargo de esos proyectos todavía dice ese tipo de Por cosas. supuesto, me Qué toca, me impresionante, ha tocado, no lo vamos a nombrar, pero me ha tocado ser invitado a lugares donde te dicen un par de cositas antes, ¿no? Pero Como, claro. oye, pero es que como está candente el tema, no vayas a decir mar para ¿Qué Bolivia. tanto
Claro. Bueno, pero tú decís que a ti te han invitado. Yo he tenido la desgracia en algunos casos de tener que trabajar con gente así. Ay, Dios mío. Sí, no, sí, hay que decirlo. Claro. Hay que decir las cosas. Porque ¿sabes lo que pasa? Yo creo que cada uno debe contar con la genuina libertad de expresar sus sentimientos y sus ideas. Sí, por supuesto. O sea, eso no significa que el gallo me esté... Yo tengo mis ideas súper claras, tú sabes que yo las tengo, yo sé que tú las tienes, tenemos diferencias, pero no por eso vamos a dejar de ser amigos, ¿cierto? Por supuesto. O sea, yo encuentro encantador que alguien tenga una diferencia, ¿cierto?, en su manera de pensar conmigo, de verdad, lo digo. Sería muy fome, ¿no? Pero es que, infinitamente fome. Imagínate estar de acuerdo siempre. Sí, sería como el cielo católico. Qué aburrimiento, más eterno. Maravilloso. Te fijas que ahí ya se vinculó, afortunadamente ya con eso se vinculó de una vez y por todas al infierno con los comunistas. Sí. Por supuesto, hay la media fiesta ahí abajo. Bueno, vamos con 5, este proyecto delicioso, sí, que claro, termina siendo este libro de Jorge Baradit, el proyecto 5 o CyberSync. Claro. ¿Cómo parte este proyecto, Jorge? Y bueno, y cuéntanos, porque además, tú sabes que yo tengo una especial simpatía con este proyecto. Sí. Y también tengo una especial simpatía, sin ser ni comunista ni nada, con la figura de este presidente llamado Salvador Allende. Sí, ¿no? Por supuesto. Mira, el CyberSync o 5 es un proyecto que se desarrolló en Chile entre el año básicamente entre el 72 y el 73. Hay que incorporar un poco el 71 también. Es un proyecto que es incomprensible sin el contexto de la Unidad Popular. ¿A qué me refiero? La Unidad Popular fue un momento de la historia de Chile que no está divulgado en profundidad. El quiebre democrático y el quiebre en el que todos tuvieron mucha culpa y el golpe militar opaca lo que fue este periodo. Estamos hablando de un periodo de oro de la libertad de expresión, un periodo de oro donde hasta el día 10 de septiembre cualquiera podía decir lo que se le ocurriera, ¿no? Nunca dejaron de circular. Con todos los riesgos y problemas que ello supone. Por supuesto. Nunca con dejaron, todos los desbarajustes que eso también produce. Supuso. Claro. Entonces, tenemos que pensar que realmente la gente de la Unidad Popular se creyó que ellos eran libertad en todo sentido, se lo creyó. Y en este aspecto convocó gente muy joven al gobierno, convocó gente con ideas muy raras, con ideas muy nuevas, y en este afán refundacional que tienen este tipo de proyectos, hicieron locura, ¿no? Algunas de ellas fracasaron y otras fueron tremendamente exitosas. Como que se les ocurrió, oye, ¿y si hacemos libros mega baratos? Kimantú. Claro, y los ponemos a disposición de todo el mundo. Y Kimantú resultó ser un caso de estudio a nivel continental que llegó a vender millones de libros. Claro. Millones de libros. Una suerte de revolución. Fue una revolución en el fomento lector y convirtió a Chile de un año para otro en uno de los países con mayor índice de lectura del continente. Claro. Y también otros que por supuesto no funcionaron. Entre ellos, la idea de CyberSync es paradigmática, ¿no? Estamos hablando de un ministro como Fernando Flores, que tenía 27 años. Un tipo tremendamente joven, un gallo que está muy al día con ideas muy de avanzada, sobre todo desde sus estadías en Estados Unidos o Londres o en Inglaterra. Y lo cruzó con un problema muy doméstico. Uno de los proyectos de reforma que tenía la Unidad Popular era crear una tercera área de propiedad, que se llamaba el área social del gobierno. Esto consistía en empresas de monopolios. Así como hoy día peleamos y no queremos monopolios, la solución socialista era que estos monopolios entraban al área del Estado, ¿no? Y el Estado organizaba las empresas a veces en una situación mixta, donde podían haber dueños privados, pero funcionando bajo administración del Estado, o donde podía, al revés, ser los trabajadores los que movían y el Estado ponía un interventor, cooperativas, distintas maneras, pero donde el Estado se involucraba.
Se fijan que Jorge Baradit hasta el momento no ha dado su opinión si eso le parece bien o mal. No, por Él supuesto. está contando hechos Por históricos. supuesto que sí. Cada uno tendrá que ver si le interesan, supuesto. si le gustan. Ahora, ¿qué problema tuvo esa decisión? Chile es un país muy largo en esa época con problemas de comunicación, de telecomunicación estamos hablando, y además de acceso básico, es decir, geográfico, Sí, tremendo. En esos años tú te demorabas 24 horas en llegar a Puerto Montt, ¿no? Salvo en la Sopesur, en la carrera de automóviles que Claro. se demoraban muy poquitito Claro. porque iban a cerca de 250 Me kilómetros por imagino. hora promedio, ¿no? Me imagino. Tú sabes que el problema Sí. de los pilotos de la Sopesur, que era esta carrera que se corría por la ruta, digamos, Sí, po. panamericana, y se cerraba la panamericana y se hacía esta carrera maravillosa, que era una institución. Tú sabes que el gran problema de los pilotos de la Sopesur, pues yo siempre pensé que era, bueno, no porque imagínate, en tramos de una pista, Sí, po. en algunos tramos incluso de tierra, tengo entendido. Sí, hacia el norte. Claro, Claro. uno pensaría que estos gallos, el problema era despistarse, volcarse. No, ¿sabes cuál era el problema de ellos? Apuntarle a los peajes. Claro, si tú venías a 275 en un Falcon, Exacto. en un Falcon 68, Claro. y Que hay un poquito te estrecho. encontrabas con un peaje que tenía 3 metros de ancho la pasada y teníais que pasar nomás. Claro, Entonces, que bueno, un poco raspadito. queda. anécdota aparte, dale. Bueno, entonces tenían el problema que el Estado llegó a tener ciento y tantas empresas distribuidas a lo largo de un país funcionando ciegas, unas con respecto a la otra. Claro, con problemas de logística comunicacional potentes. Absolutamente. Entonces, Fernando Flores dijo, oye, y si, ¿sabes que yo estuve en unas clases, en unas charlas en Londres? ¿Puedo, Sí, claro. puedo meter la cuchara? Sí, po. Que además Fernando Flores se contacta, tengo entendido en Londres, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero se contacta con Stafford Beer. Exacto. ¿Cierto? Que era de alguna manera una especie de... ¿cómo decirlo? Como un Steve Jobs. Un Steve claro, Jobs, una cosa así, pero claro. en otra. Sí, por supuesto. Podríamos decir el padre o uno de los padres de la cibernética, Sí, ¿no? sin duda, Stafford sin duda, Beer. claro. Un inglés loquísimo. Visionario. Que estaba hablando de estos temas ya, imagínate, en el año 70. Sí, sí, claro ¿Ah? que sí. Él parte, de hecho, a principios de los años 60, coordinando la acción. A ver, hay que decir algo, ¿eh? La gente a veces confunde, y es súper normal, porque tampoco tiene por qué saberlo, cibernética con computadores. Y la verdad es que cibernética solamente es, no solamente, pero para decirlo, no tiene que ver con computadores, no tiene que ver con Terminator ni con Skynet, no. Cibernética es de qué manera sistemas se relacionan unos con otros para hacer que funcionen coordinadamente y un tipo, un personaje que sabe mucho de cibernética, me puso un ejemplo maravilloso, Ya. que es, me da mucha risa, pero que es maravilloso y que es diario. Me dijo, esto no tiene que ver con grandes tecnologías. No, pues. Por ejemplo, me dijo. Es una mirada sistémica. Un gran ejemplo de cibernética es el water. Perfecto. Y yo me quedé, Claro, ¿qué? claro, ¿Cómo? claro. Y él me dijo, piensa tú, El water close. claro que con un solo gesto, que es apretar el botón, Exacto. O girar la palanca. o girar la palanca, baja, se descarga agua. Primero, no. Primero. Esa palanca, al ser girada o al Abre, ser apretada, levanta tira una cadena. exacto. Esa Tira una cadena cadena. mueve una palanca Claro. que destapa efectivamente un Exacto. estanque que tiene una serie de litros. El estanque se desguaza, Claro. baja todo el agua Por gravedad. por gravedad, y en el mismo gesto un flotador Exacto. baja liberando una válvula que Exacto. comienza a llenar de agua nuevamente, y esa, hasta el mismo flotador, hasta cierto punto que alcanza el nivel, vuelve a cerrar la válvula y se puede reiniciar el proceso. Exacto. Es decir, con un solo gesto se activa un mecanismo complejo, recursivo, es decir, que una cosa lleva a otra para completar un ciclo. Claro, y de hecho, justamente la definición que hay en el diccionario de un sistema es una suma de mecanismos que producen determinados efectos o incluso transformaciones. Claro. Maravilloso. Sí. Entonces, cibernética tiene que ver con esto, con de qué manera conviertes algo, esto es una visión absolutamente personal, cómo logras que elementos dispersos se organicen como un, valga la redundancia, organismo.
Es decir, Perfecto. que cada funcionamiento responda al del Exacto. otro componente. Y que lo interesante de esto, que era una cosa que venía ocurriendo, por supuesto, hace mucho tiempo, pero que ya en la década del 60 empieza a tener sentido, que es Por esta mirada sistémica. Sí, o sea, claro, cuando sí. la gente dice, espérate un poco, si es que no da lo mismo, si es Claro. que tú plantáis puros tomates aquí, claro, Rudolf Steiner ya también lo tenía más o menos claro en algún momento. O sea, son miradas sistémicas. Exacto. O sea, si tú tienes un cuerpo y yo te hago una herida en el brazo y esa herida en el brazo se te infecta, hay posibilidad que se te infecte todo el cuerpo. Claro. ¿Cómo? Pero si lo tengo Sí. en el puro brazo, ¿no? Exacto. Sí, pero espérate un poco, pero es que aquí hay todo un funcionamiento que trasvasija, cachureos para allá y para acá, y por lo tanto esto inevitablemente tenemos que verlo como un sistema. Exacto. Eso que hoy día nos parece obvio. Es un descubrimiento incluso alguien podría decir un descubrimiento en algún momento de nuestra Y historia. Fernando Flores fue justamente se metió muy en profundidad en Exacto. ese tipo de temas. Sí. Entonces él contacta a Stafford Beer, que era este gurú de la cibernética mundial, que ya había tenido unas experiencias con pequeñas empresas, y básicamente esto es parte de mi rollo como narrador, pero me encanta reducirlo de esa manera. Lo que básicamente Fernando Flores le dice a Stafford Beer fue: ¿qué pasa si te paso un país completo? Maravilloso. Entonces Stafford Beer puso los ojos en blanco, alucinó, porque era el sueño de cualquier tipo, poner en prueba sus ¿Tuviste teorías y fotos sus de Stafford hipótesis. Beer? Sí, pues, Maravilloso, tremendo, ¿no? sí. La bella pinta. No, claro, un tipo grande, Gran un escocés barba. gigante con una barba Barbón, larga. claro. Y el tipo le gustaba el whisky, los habanos, le gustaba, había sido, fíjate tú que había sido jefe de una patrulla Gurkha. El tipo además había combatido, además de ser un genio, además de ser músico, de tener relación con la poesía. Aquí en Chile se relacionó con Neruda, con Ángel Parra, automáticamente entró en contacto con el mundo cultural y artístico, automáticamente. Entonces, Stafford Beer viene a Chile y comienza a desarrollar lo que él llamó, en un texto que yo tuve el placer y el honor de tomar en mis manos, escrito de su puño y letra, donde decía: quiero instalar un sistema nervioso en Chile. Claro. Para el país. Interconectado. Exacto. Entonces lo que para transformar justamente esas fábricas aisladas en un sistema productivo. Exacto. Ahora, ¿de qué manera? Hay que pensar en cómo era el mundo en 1971. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando una empresa, pensemos en una empresa de salmones hoy día, una empresa de salmones, viene y... O un molino de trigo cualquier en San cosa. Fernando. Exacto. Tiene un problema, se le rompe una paleta a una máquina. El tipo al final del día escribe un informe, ese informe al otro día partirá por correo a Santiago y en Santiago caerá en una ruma de otros correos. Y unos 3 días después va a estar en las manos de alguien. Claro, y ese alguien va a decir: ¿por qué no llaman a esa persona? Cuento corto, en un mes iban a estar tomando decisiones que ya no tenían ningún sentido, porque a lo mejor el tipo ya lo arregló. Entonces las empresas terminaban entendiendo que tenían que ser islas para poder solucionar sus propios problemas. Autárquicas. Exacto, entonces eso las desconectaba del resto. ¿Qué fue lo que la primera decisión de Stafford Beer? Fue crear una red de telecomunicaciones. Telex. Exacto, y literalmente de telex. Usó herramientas que estaban un poquito obsoletas en esa época, los telex. Esa es una maravilla, que entra mucho con el ideario o la imaginería chilena, que es esta mezcla de cosas muy antiguas, con cosas muy nuevas, con cosas de punta y con otras descontinuadas, ¿no? Esa nube que vivimos retrofuturista en Chile. Entonces, ¿de qué manera? ¿Qué hizo? Él redujo los problemas de las empresas a pocos ítems. Es decir, ítem 1, ¿cómo está la asistencia de gente? Y él podía poner una cantidad de guarismos, ¿te fijas? De 1 a 5. De 1 a 5. Y así llegó a la conclusión de que una empresa se podía evaluar con 10. ¿no? Perfecto. Asistencia, maquinaria, producción, bla, 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 10. Y un guarismo al lado. ¿Qué significaba? Que esto se podía transmitir rápidamente y que en el mismo día podían tener una evaluación del estado de una empresa. Del estado de situación, de cuánto claro, estaban produciendo, etc. En Santiago. Y cuando esa información llegaba a Santiago, desde todos lados del país, se metía la información a una computadora, que era una de las pocas que había en una IBM 360 que tenía la Universidad de Chile, claro. La IBM 360, un pedazo de computador, una pieza entera. Claro.
Muy parecida, para que la gente se haga la idea, a la computadora que efectivamente está en 2001 Odisea en el espacio. HAL 9. ¿Tú conoces esa historia del HAL 9000, que era IBM 9000. Claro, pero tú, ¿cachai eso de las letras? Claro, sí, HAL son las letras que vienen justo después antes que IBM. Exacto. HI, ABIL M. Exacto. Entonces, ¿cuál era la gracia? Se ingresaba esta información y lo que hacía era procesarla con un software que se llamaba, era como Chilean Economy, claro. Y lo llevaban después, este procesamiento de datos los llevaban y los convertían en datos. En datos. Ahora, y se graficaban. Datos en infografías. Exacto. Que es lo maravilloso. Maravilloso. Que eso fue un invento. Muy nuevo. Fue un invento muy nuevo del diseño. ¿Y tú sabes quién fue? Bueno, tuvo que ver... Guy von Siepe. Guy von Siepe. Maravilloso. Que está vivo todavía. Guy von Siepe vive en Uruguay. Y no solo eso. Guy von Siepe estaba en Chile desarrollando el proyecto CyberSyn junto con... Es como haber tenido la punta de la punta a la creme de la creme mundial en Chile. Y hay que decir que también había otro joven, muy joven, un ingeniero muy inteligente, que era Raúl Espejo. Sí, por supuesto. Extraordinario. Raúl Espejo terminó siendo el director de esto. Exacto. Yo tuve la tremenda suerte de conversar con él un par de veces el año pasado. Un tipo muy afable, muy simpático, muy inteligente. Él era el director del proyecto prácticamente en Chile. Que vive en Londres, vive en Inglaterra, no en Londres, perdón. Y Fernando Flores fue el director político de esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba? Esto funcionaba. ¿Cuál era la gracia? La gracia es que los problemas se podían resolver en tiempo real. Es decir, hoy, no esperando un mes, y considerando a las otras empresas. Entonces, por ejemplo, piensen en lo siguiente: si hablábamos de una industria de salmón, piensen que un día llega el informe que hubo un problema con una máquina y que eso significaba que la mitad de la mano de obra estaba ociosa. Entonces, el cálculo decía que la otra empresa que estaba cerca podía utilizar esa planta ociosa, que los camiones que ya no iba a necesitar podían ser derivados a una empresa de trigo que estaba necesitada porque tenía sobreproducción, de acuerdo a los datos entregados, y al final la economía se podía mover como una danza, donde cada cosa influía a la otra, y esto podía tener repercusiones en la producción que ellos estimaban de 4 cifras en %, es decir, 1000%, 2000%. Maravilloso. Ahora, Jorge, y en el libro figura, está descrita la reunión que Stafford Beer tuvo con Salvador Allende. No, que eso es maravilloso. Maravillosa. Claro. Yo tuve la suerte de que con Raúl Espejo me contó. Sí, es maravilloso. Me contó con detalle esa reunión, y es muy bonita. Porque él la cuenta y la contaba Stafford Beer también, con mucho orgullo, y él sentía que le había cambiado la vida, ¿no? Recuerdo a una persona, un ingeniero de mucha edad, que llegó a asistir a una de esas conferencias de Stafford Beer y que se emocionó hasta las lágrimas cuando Stafford Beer contó la anécdota. Contémosla rapidito. Dale. Stafford Beer cuenta que cuando entrevistan al presidente Allende, cruza primero desde el Hotel Carrera, donde estaba el actual Ministerio de Relaciones Exteriores, hacia La Moneda, se entrevista con el doctor Allende, y Allende le dice: yo soy médico, explíqueme como si yo fuera un médico. La vamos a resumir. Y Stafford Beer le dice: bueno, imagínese un cuerpo, imagínese que los músculos son la... Por eso te puse el ejemplo de la herida en el brazo. Claro. ¿No? Imagínese que esto es un organismo, un cuerpo, y que tenemos una primera parte, porque 5 se divide en 5, valga la redundancia, en 5 niveles. Es que 5 es SY. SY de sistema, en realidad. Y le dice: los músculos son la mano de obra, este otro sistema es el administrador, viene la cabeza, el estrés, y va llegando cada vez más arriba en la jerarquía. Claro. Y cuando llega a la cabeza, Stafford Beer apunta y Stafford Beer cuenta que con un gesto épico y monumental apunta para decir: y aquí, y estuvo a punto de decirlo, aquí está usted, señor presidente. Exactamente. Allende lo interrumpe antes que lo diga y dice: finalmente, ahí en la cabeza, el pueblo. Exactamente. Maravillosa esa anécdota. Y Stafford Beer cuenta que él se emocionó primero porque pensó que era un punto de vista romántico, un punto de vista... Pues.
Y él cuenta que le cambió el sentido, porque en el fondo entendió que este sistema no era jerárquico, sino que esto tenía que ver con lo que habíamos conversado antes, y le dio vuelta a todo el sistema. Exactamente. Exactamente, es bellísima esa anécdota. Claro, porque cualquier otro personaje, pucha, que le terminen diciendo, bueno, y ahí está usted, el rey, la cabeza, claro, el rey. La cabeza de este sistema donde va contra... Y él dice, no, por favor, ahí no estoy yo, está el pueblo. El pueblo de Chile. Claro. Entonces eso... O sea, date cuenta, con 50 años de anticipación, por de pronto estar hablando de un sistema participativo como el que estábamos diciendo. Exacto. Ahora, que ellos también tuvieron otra idea como parte de CyberSyn, que era aumentar la participación de la gente, ¿no? Entonces, dentro del programa había uno que se llama Cyberfolk, que consistía en que la gente... se hizo incluso un programa prototipo en Penco, ¿no? En el sur, ahí al norte de Concepción. Y esto consistía en que había una consola en las casas con un canal de circuito cerrado donde tú podías ver las discusiones de la alcaldía, del consejo. Entonces tú podías votar, podías opinar, podías tomar decisiones en conjunto con las autoridades. Participativo absolutamente. Impresionante. Ahora, ¿qué es lo maravilloso y qué es lo terrible? Que es que en esa época existía voluntad política de poner la tecnología al servicio de las personas, de inventar tecnología para ponerla al servicio de las personas. Hoy día tenemos esa tecnología, y no la pero utilizamos. no existe voluntad política de ponerla al servicio de las personas. Es decir, mañana se podría... Ese es el gran cambio. Mañana se podría hacer un canal en la alcaldía de Ñuñoa para que la gente votara o no y colaborara. Mañana. Se demoran 24 horas en levantarlo y nadie lo hace. Perdón, y en el Congreso. Y en el Congreso, por supuesto. Y nadie lo hace. Entonces, esas son las diferencias también con los tiempos. Hubo un momento en que se buscó mayor participación y hay otro momento donde están las herramientas, pero no hay voluntad de hacerlo. Maravilloso. Entonces, 5 es paradigmático además, porque tomó una decisión muy Bauhaus. Es decir, una obra como obra integral. Integró artesanos, integró y lo digo en serio, artesanos, integró diseñadores industriales de renombre mundial, incluyó diseñadores gráficos, poetas, incluyó ingenieros, incluyó gente como Varela, incluso Maturana tuvo alguna conversación en ese sentido, a una cantidad enorme de personas para construir una pequeña, diría yo, una pequeña catedral del futuro, que fue esta Ops Room de CyberSyn, donde había diseño de punta, había gráfica de punta, había poesía, había también formas de la antropología, ¿no? Aplicada. Lo que contábamos sobre gráficos, hoy día, por ejemplo, la gente da por hecho algo tan sencillo como una barra de progresión. Cuando tú descargas un software, aparece una barrita que va te va diciendo cuánto falta. Eso fue un invento, eso se le ocurrió a alguien, ¿no? Lo que se llama interfase, es decir, un proceso de computación complejo que se puede expresar gráficamente de manera sencilla. Esas cosas las hacían, los gráficos de CyberSyn las hacían con témpera, las hacían con moarés formados por 2 o 3 láminas de diapositiva, las hacían con celofanes, con varias ¿cómo se llaman estas? Proyectoras unidas. Era una cuestión alucinante. Mira, Jorge, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, están vueltos locos al otro lado del vidrio, pero yo seguiría conversando contigo 4 horas y quiero cerrar con algo que me parece maravilloso este libro 5, porque queda de alguna manera registrada esta historia de un proyecto que fue fundamental en la ideación y posterior desarrollo de lo que hoy día conocemos como Internet. Hay muchos que dicen el origen del Internet está en el proyecto 5 que se desarrolló, ¿cierto? O al menos se intentó desarrollar en Chile. ¿Sí? Por lo tanto, es de una importancia fenomenal. Sí. Y en ese sentido yo agradezco mucho, ¿cierto? A la editorial Plaza Janés y por supuesto a don Jorge Baradit por regalarnos la posibilidad de conocer nuestra historia y de entender que somos un país extraordinariamente valioso, extraordinario, arriesgado, jugado, sin temor.
Claro. Hay una diferencia. Este es un país, lo único que tiene este país, a mi ver, bien cortito, es que somos medio esquizofrénicos. O sea, nuestra clase dirigente es timorata, lenta, cobarde, y este país está lleno de gente valiosa, agresiva, innovadora. Claro. Hay un tema ahí. Bueno, pero eso es parte de nuestra naturaleza. Sí, claro. Maravilloso. Jorge, muchísimas gracias. Como siempre. Muchísimas Feliz. gracias, maravilloso. Bueno, recuerden, todos los días a las 21 horas Pensar es Clave, y por supuesto en www.radiolaclave.cl lo pueden revisar cuantas veces quieran. Muchas gracias a Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello por facilitarnos este estudio y todo el equipamiento para que ustedes puedan escuchar este programa de radio. Un beso, un abrazo gigante. Lean 5 de Jorge Baradit. Fue una hora para reflexionar y descubrir la importancia de las cosas simples de la vida. Mañana vuelve Federico Sánchez en Pensar es Clave por la 92.9. Somos cultura. Somos la clave.